Es un poco una muestra de qué es el PRI ahora. La derrota cuando ocurre, como ocurrió ahora en el PRI, en el PAN, hay una discusión adentro tremenda, la discusión que hubo entre Calderón que ya fue presidente, y la dirigencia actual, o de Javier Lozano y Marco Cortés. Tienen que renovarse ellos también, pero es cuestión de ellos, ¿no? Fueron años de levantar las instituciones de los mexicanos, cuyo beneficio tangible hoy está hasta nuestros días. Hay que decirlo, amigas y amigos, que nunca se olvide que los gobiernos del PRI implementaron la política social de este país, la política inclusiva replicada por todos los gobiernos actuales. Fuimos los priistas quienes creamos los programas, el apoyo a las y los mexicanos. Construimos el IMSS, construimos el ISSSTE, construimos las instituciones de este gran país. Por ello quiero decirles que nosotros, los priistas, no somos perfectos, pero damos resultados y sabemos gobernar. Y eso lo sabe el pueblo de México. Siendo autocríticos con el pasado, expulsemos del ideario al neoliberalismo, así como a las políticas de ese modelo, generadoras de pobreza, violencia y desigualdad social, políticas que nos distanciaron de grandes grupos de la población. ¿Cómo es posible que alguien piense que se daña un partido político por intentar el discutir, argumentar sobre su destino de forma democrática? Esto solamente puede caber en la pequeña cabeza de un pequeño dictador, pero no de un dirigente de un partido que se ha distinguido por su pluralidad. Vamos, yo estoy convencido de que hay quienes apuestan a que este es el fin del partido, y yo, junto con muchos otros militantes de muchos años del partido, creemos que puede ser el principio de algo nuevo. Nos expresamos a favor de la protección y defensa de la propiedad privada, que es el producto del esfuerzo de las familias mexicanas y piedra angular del desarrollo y prosperidad. Hoy la propiedad privada está amenazada por el gobierno federal. Asimismo, nos pronunciamos por la propiedad pública y social, herencia esta última de nuestra revolución. En 95 años de PRI, es la primera ocasión en que un presidente se reelige. No había ocurrido. Y había presidentes del PRI con gran prestigio. Yo creo que lo prudente sería que hubiera una asamblea, pero de notables del PRI o de expriistas, que se les escuche, qué es lo que quieren para poder llegar a los 100 años del PRI. Hay muchos motivos para sentirnos orgullosos, ufanos de lo que fue México, del PRI. No, ahora con sala del PRI se piensa, luego se piensa en corrupción. El PAN debe volver a sus principios de doctrina y luchar con toda determinación por la vida, la familia y la libertad, sin tibiezas. Hay que ver lo que está pasando en Europa, Argentina, en Estados Unidos. El camino es evidente. A la izquierda se le rebasa por la derecha. Después de la debacle electoral de los partidos de oposición, ¿qué sigue para ellos? ¿En dónde se encuentran? ¿Se encuentran rumbo a la autodestrucción o se encuentran rumbo a su refundación? ¿Qué va a pasar también con un sistema de partidos que se vivió por mucho tiempo como bipartidista, en donde había una suerte de arreglo entre el PRI y el PAN, que terminó con esta alianza que pues desfavoreció a ambos partidos y a la coalición en su conjunto? ¿Qué va a pasar ahí? Hoy vamos a hablar de eso. Esto es ENRE.
Bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de En Re. Somos Alina Duarte y Azul Alzaga. En esta ocasión, desafortunadamente, no nos acompaña nuestro querido compañero Óscar Camacho, a quien le mandamos de todas maneras un abrazo y un beso, y que estará con nosotros la siguiente vez. Pero ahora nos tienen a nosotros para hablar de esto que inició. Yo lancé una pregunta: ¿qué va a pasar con los partidos de oposición? ¿Van hacia su refundación? ¿Van hacia su autodestrucción? En realidad era una pregunta retórica en razón de lo que hemos estado viendo en las últimas semanas. Alina Duarte, amigos y amigas, porque lo que vemos es que después de esta debacle electoral, que ahora vamos a revisar los números nada más para no olvidar, lo que se ha dado tanto en el PRI como en el PAN, ya ni siquiera vamos a hablar del PRD que no alcanzó su registro, pues se han dedicado a tener guerras intestinas, y lo que consideramos es un muy errado diagnóstico de cómo es que llegaron al punto al que llegaron. Vamos a ir desmenuzando todo esto, pero para eso vamos a arrancar justamente con una pequeña mirada, una lupa a lo que ha estado sucediendo con el PRI, por un lado, al interior del partido, con su dirigencia, con sus resultados y con su mirada de lo que está ocurriéndoles y hacia dónde tendrían que caminar. Vamos con esto, y después también, por supuesto, vamos a observar qué es lo que está pasando en el PAN. Las elecciones del pasado 2 de junio trajeron los peores resultados para el Partido Revolucionario Institucional, PRI. Sin embargo, desde el 2018 el Partido Tricolor ha ido perdiendo militantes, posiciones en el Congreso de la Unión, alcaldías, gobernaturas y también en la Presidencia de la República. En los últimos años el PRI se ha acumulado una serie de derrotas electorales que lo ponen al borde de la extinción. Pese a ello, el actual presidente nacional del PRI, Alito Moreno, se aferra a la dirigencia y amenaza con hacer una purga de quien se le oponga. El origen del PRI se encuentra en el Partido Nacional Revolucionario, PNR, fundado por el general Plutarco Elías Calles en 1929, para cooptar y organizar las facciones y caudillos de la Revolución Mexicana en un solo organismo político. Posteriormente, en 1938, cuando el general Lázaro Cárdenas del Río era presidente, el PNR cambió su nombre a Partido de la Revolución Mexicana, PRM, y el 18 de enero de 1946 el PRI se fundó bajo el lema Democracia y Justicia Social. Caracterizado por ser un partido presidencialista en donde el titular del Poder Ejecutivo decide casi todo, su hegemonía duró 70 años ininterrumpidos al frente de la presidencia del país, en donde mantuvo mayoría absoluta en el Congreso de la Unión y control en las 32 entidades federativas hasta 1988. En la década de los 80, de la mano de Miguel de la Madrid, el PRI instauró el neoliberalismo en México. En esta década, el Partido Tricolor enfrentó el éxodo de miles de militantes de la corriente democrática, encabezada por Cuauhtémoc Cárdenas, por considerar que se había alejado de los principios de la Revolución Mexicana. Durante la década de los 90, el PRI, de la mano de Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo, se convirtió en el gran privatizador de las empresas, los bancos y bienes públicos en México. Con el cambio de siglo, el PRI enfrentó 12 años de alternancia en el gobierno de México, regresó de nuevo a la presidencia en 2012 con Enrique Peña Nieto e impulsó la privatización del sector energético y asestó un golpe al sindicalismo educativo. En 2018, con el ascenso de Morena a la presidencia, el PRI quedó relegado a la tercera fuerza política de nuestro país. En 2019, Alito Moreno se convirtió en el presidente nacional del PRI, conduciendo este partido a un desfiladero. La historia política de Moreno Cárdenas está marcada por escándalos de posibles actos de corrupción que van desde posesión de inmuebles y vehículos de alto valor que no pueden ser explicados con su sueldo como político, hasta la exhibición de audios donde Alito habla de supuestas aportaciones ilegales con las que financió su campaña para la dirigencia del PRI. En 2023, tras 94 años de dominar el Estado de México, pierde las elecciones en esta entidad, la cual habría sido un bastión político ideológico del Partido Tricolor. Perdió 11 gobernaturas en un lapso de 5 años y se quedó solo con Coahuila y Durango. En el reciente proceso electoral, por primera vez el PRI no presentó a un candidato para la presidencia de la República y no ganó ningún distrito de mayoría, de los 300 que cubren el territorio nacional. Por esto, será la quinta fuerza política en el Congreso de la Unión. La actual dirigencia del PRI promovió reformas a los estatutos del partido que posibilitan que Alito se pueda perpetuar en la dirigencia hasta 2032, situación que le ha valido la crítica de exdirigentes priistas como Manlio Fabio Beltrones, Dulce María Sauri, Aurelio Nuño, Enrique Ochoa, Roberto Madrazo, Pedro Joaquín Codwell, quienes lo han señalado como un pequeño dictador. Ante ello, Alito Moreno amenazó con expulsarlos del PRI. Bueno, pues ahí lo tienen. Vamos rápidamente a ver qué pasó y qué dicen en el PAN. ¿Qué pasó?
Desde su fundación en 1939, el Partido Acción Nacional se distingue por su ideología conservadora de derecha, apegada, dicen, a los principios de la fe cristiana. El PAN surge como opositor al entonces Partido de la Revolución Mexicana, hoy Partido Revolucionario Institucional PRI, y su primer gran triunfo fue en el año 2000, cuando Vicente Fox Quesada logró arrebatarles la presidencia y 8 gubernaturas, mientras que el PRD, escisión del PRI, obtenía 5. Es decir, el PRI, aún con todo, seguía siendo mayoría. En 2006 el PAN lograría extenderse otro sexenio con un fraude electoral que daría la victoria a Felipe Calderón Hinojosa, impidiendo que el entonces jefe de gobierno Andrés Manuel López Obrador llegase a la presidencia. Tras declarar la mal llamada guerra contra el narco, Calderón cambió el rostro del país, registrando un incremento histórico de 192.8% de los homicidios dolosos de 2007 a 2012. Fue esta violencia una gran campaña mediática que señalaba a AMLO como un peligro para México y un derroche económico para orquestar otro fraude, que el PRI regresó al Ejecutivo con Enrique Peña Nieto. Pero el 2018 sería un punto de quiebre para el blanquiazul. La victoria irrefutable y contundente de Andrés Manuel López Obrador en la presidencia enviaría al panismo al segundo lugar. Ese año entró en escena como dirigente nacional del PAN Marco Cortés. Bajo su dirigencia, el partido aún logró ganar de manera individual 8 gubernaturas y en alianza con el PRD y Movimiento Ciudadano 3. En 2021, Cortés se reelige para dirigir sus esperanzas en las elecciones de 2024. Sin embargo, tras la jornada electoral, el PAN apenas alcanzó 4 gubernaturas, siendo entonces criticado hasta por quienes le apoyaban. ¿Por qué no supiste defender los logros del PAN a lo largo de la historia desde 1930? Pues sí, ¿por qué perdimos en el 2012? ¿Me dirías tú? ¿Tú estuviste en ese gobierno? Sí. ¿Por qué? Porque pusieron a Josefina como candidata. O sea, ¿fue mala candidata? Pésima. ¿En qué lugar de la lista plurinominal vas al Senado? Encabezando. Número 1. Soy el presidente del partido, la comisión permanente. ¿Y quién le dirige? Pues, ¿quién es el presidente del partido? Tú, ¿verdad? Tu servidor, Tú, claro, ¿verdad? por supuesto. Bravo, campeón. Y por unanimidad, campeón. Bravo, campeón. Por eso estamos tan jodidos. Incluso el expresidente Felipe Calderón expresó que Marco Cortés se sirvió con la cuchara grande, lo que inició otra discusión en redes entre panistas. Y es que durante el proceso electoral las fracturas al interior del partido se hicieron más visibles que nunca. La elección de su candidata presidencial, la exhibición de la repartición de cuotas de poder, la decisión de si romper o no la alianza con el PRI, la pérdida de la militancia, gubernaturas y otros cargos, el listado de plurinominales que colocaban a su dirigencia en los primeros lugares, entre otras razones, generaron una ola de inconformidad, por la que algunos panistas empiezan a crear un nuevo bloque dentro del partido en oposición a las directrices de Marco Cortés. Fue a través de un comunicado que el PAN reconoció la disminución de votos, pero señala que esta comenzó desde 2003 y que en el caso de 2024 no se obtuvieron los resultados esperados debido a que se trató de una elección de Estado, por lo que los dirigentes estatales del partido manifiestan su respaldo hacia Marco Cortés, con excepción de la Ciudad de México, donde personajes como Jorge Romero Herrera han alzado la mano para ocupar la dirigencia del partido blanquiazul. La ruptura del PAN parece poner en crisis al Partido Conservador, quien deberá decidir su destino a través de la Comisión Nacional de Elección del Comité Ejecutivo Nacional, CONECEN, del Partido Acción Nacional, que tendrá la encomienda de trazar la ruta, fechas y convocar la elección de la presidencia nacional este año. El 8 de julio iniciaron los trabajos de cara al proceso de renovación de la dirigencia del PAN. De manera conjunta, los consejos estatales, la Tesorería Nacional del CEN y las comisiones del Consejo Nacional plantearon propuestas para dicho proceso, estableciendo como las primeras acciones por llevar a cabo la elaboración de un cronograma de actividades y proyecto de presupuesto. Alina, ¿cómo ves el diagnóstico que tienen y que lleva a esta guerra intestina en donde se lanzan lodos, se avientan cosas, hay amenazas de expulsión en los partidos? Creo que sí podemos separar en principio esta primera parte entre el PRI y el PAN, aunque hay un proceso muy similar el que se está viviendo ahí, con rasgos probablemente más autoritarios en lo que estamos viendo en el PRI. Pues bueno, en el caso de ambos partidos yo lo enfrascaría en un punto que empezó a erosionar con mayor velocidad, que fue las elecciones del 2018, ¿no? Unos partidos que se descolocaron por una victoria masiva del presidente López Obrador y de ahí empezaron, como veíamos en la cápsula, a perder gubernaturas, a perder espacios, pero también a perder militantes, ¿no? Ahora el 2024 lo que hace es acelerar esa debacle a lo interno, porque ya la debacle ética, política e incluso
socioeconómica, ¿no? Que era lo redituable para los Alito, para todos estos personajes, pues termina por hundirse, y ahora vemos cómo afloran esas, yo creo que había cierta disciplina, ¿no? O más bien cierta dominación sobre los medios corporativos que no se metían directamente en estas pugnas intestinas, pero en esta debacle pareciera el sálvese quien pueda, y vemos a un personaje como Alito lanzando una molotov y queriendo dinamitarlo todo, ¿no? El principal aliado para acabar con el PRI, con la Cuarta Transformación, es principalmente Alito, ¿no? O sea, creo que nadie en la Cuarta Transformación diría, ni gente de izquierda, de todo el espectro, que no es la mejor opción para terminar con el PRI, que también hay que decirlo, el PRI es bastante lamentable de alguna forma, ¿no? Ver esa descomposición que fue teniendo, que fue adquiriendo durante todos estos años, y que había sido el producto en un inicio de las conquistas de la Revolución Mexicana, ¿no? Ahí es en donde se piensa en un organismo como lo fue el PNR, que se funda en 1929, ya durante el maximato, ¿no? Con Plutarco Elías Calle, y después hay un periodo que también hay que rescatar del priismo, que es bajo la gestión de Lázaro Cárdenas, que decide cambiarle el nombre al Partido de la Revolución Mexicana, y que se trata de buscar ese organismo de enlace con los sindicatos, con la clase trabajadora, ¿no? Hay un momento, incluso la nacionalización, ¿no? En múltiples sentidos, que al final termina llegando a su límite con el final de sexenio, y entonces adopta el nombre que hoy conocemos, el priismo, que tiene una fase de no solo autoritarismo, eso que Vargas Llosa llamaba la dictadura perfecta, porque no necesariamente era una dictadura militar comparado a lo que estaba pasando en los 60, 70 en América Latina, y que aquí había una hegemonía en todo sentido. Y ahora lo que vimos en los 80s, 90s fue pues eso, que se dedicó a acelerar las privatizaciones, a entregar los recursos, a entregar absolutamente todo, y que por eso también responde que lo que está haciendo la Cuarta Transformación pues es colocar de nuevo esos elementos que habían dejado una parte de la Revolución Mexicana casi 100 años después, que pues si se tiene que criticar cómo se fue desmantelando el Estado mexicano, era una crítica intrínseca al PRI, al PAN, y lamentablemente hoy también en estos últimos años al PRD, que desde el Pacto por México decidió abiertamente sumarse al ala de la derecha. Entonces, estas pugnas internas a mí me parecen maravillosas, porque no solamente es ese sálvese quien pueda, ¿no? Y que todo el mundo ha venido saliendo durante los últimos años del PRI, lo veíamos hace unos meses con Osorio Chong, con Ruiz Massieu, todas estas personas que eran características de ese PRI, y que pues no es que sean menos o más priistas en el sentido de la corrupción, el nepotismo, las élites que representaban, pero también, digamos, el PRI también ya había tenido una desbandada muy importante en la década de los finales de los 80s, la Corriente Democrática, que es la que funda justamente el PRD después, y que yo ando presumiendo una carta que nos encontramos hace unos días en el periódico que se llamaba Duro, ¿no? En donde viene la jornada de afiliación masiva al PRD, que ahorita la vamos a poner en pantalla, en donde llaman a afiliarse en un acto masivo en Chapultepec, y quienes firman son Helguera, el Fisgón, Claudia Sheinbaum y Manolo Ordorica, porque es decir, ya estaba esa necesidad de aglutinar las fuerzas progresistas que hoy tanto estamos hablando de las alianzas, la unidad y demás en los partidos, empezando por Francia, por Inglaterra, y que eso termina en una debacle histórica en el 2018. Toda esa recomposición que se había dado ya en los 80s con la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas, dejando a un lado el PRI, pues termina lo que vimos en el 2018, que es nuevamente recolocar esas fuerzas progresistas en el escenario, y yo me temo que pues ya no hay un punto de no retorno del priismo con Alito Moreno, después de lo que acabamos de escuchar, todas las declaraciones que ha hecho, todos los actos de corrupción, o lanzando esta molotov diciendo entre nuestras filas hay implicados en el asesinato de Luis Donaldo Colosio, ¿no? Y peleándose con la Bastida, el Pemex Gate. O sea, eso que el PRI todo el tiempo supo, pero que en su disciplina y oscurantismo, como le queramos llevar, y complicidad, se había mantenido en silencio, ¿no? Y ahora es Alito el que pone las esta esencia, por ejemplo, hablando del Pemex Gate, esta esencia de corrupción que define al PRI, de la cual Alito es uno de sus mayores representantes, y por eso da mucha risa escucharlo hablar de eso al mismo tiempo de el PRI lo hizo
hizo todo, hizo el ISSSTE, hizo las carreteras, hizo la UNAM, aunque el PRI no hizo la UNAM. En fin, o sea, aunque el PRI surgió después de que se creara la UNAM. El PRI lo hizo todo, pero creo que es importante hacer esta reflexión y esta revisión de lo que estamos viendo que pasa con los partidos de oposición, porque finalmente también lleva a el propio movimiento de Morena o cualquier movimiento progresista a decir, a ver, ¿cuáles son las alertas o las banderas rojas que uno tiene que revisar con respecto a una organización social que además se convierte en gobierno? Y aquí hay dos partes fundamentales. Una es la parte política y otra es la parte de ¿para qué gobernamos? O sea, la parte política entendida también cómo hacemos los arreglos, democráticos o no, para garantizar sucesiones pacíficas y todo. De alguna manera el PRI era el gran referente de todo eso, pues por prácticamente todo el siglo XX, desde la Revolución y digamos, la estructura, el andamiaje y la forma de organizarse y de garantizar esas sucesiones, pues son para mantener el poder del PRI, por un lado, pero para que esto no fuera de la manera de antes de su surgimiento, que era, pues ahora sí que a balazos, ¿no? Durante la Revolución y un poco después de la Revolución. Entonces eso sí lo garantiza el PRI, pero se va convirtiendo en este partido hegemónico que efectivamente también se identifica y se vive en México en esos años 50, 60, pues como una entidad absolutamente autoritaria. Entonces esa parte política hace que surjan, digamos, los primeros clamores por una democratización que en la medida en que van presionando y surgen movimientos sociales muy importantes desde estudiantiles, ferrocarrileros, etcétera, electricistas, en fin, entonces el PRI se ve en la obligación de hacer como que se democratiza, pero aquí esto es importante porque también entra al escenario el papel del PAN, que se concibe como un partido de oposición, verdaderamente de oposición a todo lo que eran los principios fundacionales del PRI, que era la soberanía, ¿no? El papel del Estado y todo, y un PAN oponiéndose a eso, y un PAN siempre peleando por no nada más la parte religiosa, sino también la parte de el papel de los privados, ¿no? O sea, siempre defendiendo los privados sobre lo público. Esto que era como el gran escenario que teníamos políticamente durante la mayor parte del siglo XX, en realidad se rompe en el momento en el que el PRI dice vamos a hacer como que nos democratizamos, y en lugar de democratizarse lo que se les ocurre es vamos a hacer una alianza con este PAN, que era la única oposición pues digamos sólida en ese momento, y hacen una especie de cochupo no electoral, pero sí este tema de las concertaciones, yo te doy esto, entonces tú me das esto otro, y entonces van teniendo entre esos dos partidos no solamente una alternancia que hacía una democracia simulada, sino también pues una forma de acomodarse en lugares estratégicos de toma de decisiones, incluido el Poder Judicial. Y obviamente con también grandes acuerdos con las oligarquías del país. Eso a través de la corrupción, y eso, digamos, esta forma de engranarse la parte política, que fue una simulación con este régimen que finalmente se convierte en neoliberal y corrupto de la mano de esos dos partidos, es lo que hasta este momento no pueden identificar los dos partidos, que es de lo que la gente se cansó. Su falta de vocación democrática, su falta de voltear a ver a la gente y su absoluta esencia corrompida, pues, en ambos partidos y en su relación entre ellos y en su relación con la toma de decisiones a la que tuvieron acceso durante mucho tiempo mientras fueron gobierno. Esto es lo que se rompe en 2018, que se profundiza en este punto y que no han terminado de entender, porque bueno, si los oyes,
El gran problema para los priistas en este momento, los que están indignados de que se haya violado la no reelección, como si no se hubieran violado miles de otras cosas de sus principios fundacionales, ahorita lo que dicen es, nuestro problema es Alejandro Moreno. Ese es nuestro problema. Entonces hay que quitarlo y entonces sí vamos a ver hacia dónde vamos y no sé qué. Como si no hubiera toda una serie de deudas que saldar. Y en el caso del PAN, bueno, ni qué decir. O sea, porque está la parte económica y cómo ese nivel de corrupción se tradujo también en una criminalidad pues reflejada en ese secretario de Seguridad Pública que ahora está siendo juzgado en Estados Unidos por narcotráfico, ¿no? Y que ahora los ves a ellos diciendo, no, lo tendremos que haber reconocido, no, sí lo tenemos que haber reconocido, no, porque si lo reconocíamos... Entonces... O sea, pienso que verdaderamente están perdidos en un laberinto, ambos partidos. Viven como en un multiverso, ¿no? Y no les están descolocados. O sea, esto lo hemos venido diciendo durante todo el sexenio, en donde han creído que viven en una realidad alterna donde la gente sí los quiere, pero entonces se han creído sus propias mentiras, en donde ellos sostienen un aparato mediático que les dice que van bien, que hay autoritarismo en este país, que hay una dictadura, y ellos que están fomentando estas narrativas se las terminan creyendo, y creo que el punto más álgido pues son las elecciones del 2 de junio del 2024, ¿no? Son estas elecciones las que les demuestran no solo que no tenía la razón, sino era aún peor de lo que ellos esperaban. La respuesta en las urnas, esto que veíamos, cómo queda ahora el Congreso, que hablábamos antes de la grabación, Azul, ¿no? Que el priismo ya no tiene ni siquiera pues candidatos electos. Van a entrar, tú lo mencionabas, van a entrar por plurinominales. Así es que a ver, sí creo que vale la pena revisar los números, porque si Claudia Sheinbaum obtuvo, la votación, digamos, paraguas es la de los presidenciales y las presidenciales, ¿no? Entonces Claudia Sheinbaum obtiene un casi 60% de los votos que se dividen, digamos, en términos de la coalición, en 45% para Morena, el PT obtiene el 6.3%, el Partido Verde Ecologista el 7.6%. En el caso de Xóchitl Gálvez, que es donde nos estamos concentrando en la oposición, se tiene un 27.9%, que se divide entre los tres partidos coaligados en un 16.3% para el PAN, para el PRI 9.6%, es decir, ni siquiera alcanza 2 dígitos el PRI, y lo rebasa, de hecho, el Partido Movimiento Ciudadano, que sí obtuvo más del 10%. El PRD ya, les digo, ni hablemos de eso porque no alcanza el 2%, por lo tanto no alcanza registro. Pero la votación del PAN y la votación del PRI es la más baja de su historia. Y eso, desde luego, tiene una traducción en cómo quedan sus proyecciones para el Congreso. Y ya lo estabas diciendo, en la Cámara de Diputados son 300 lugares. De esos lugares, hay una parte de los lugares que viene por la votación directa y hay otra parte que viene por primeras mayorías, es decir, qué partido obtiene la mayor votación, ¿no? Y los plurinominales. De esos 300, el PAN, por votación, obtuvo 3 votos. No tengo el dato de cuántos tenía antes en la legislatura anterior, pero sería interesante ver cuántos ganaron, porque ellos se jactaron mucho de que en el 21 obtuvieron muchísimos votos, tanto el PRI como el PAN. Bueno, 3 votos para el PAN, Morena 37, nada para el PRI, por supuesto nada para el PRD. Como coalición sí alcanzan 40 votos, pero como coalición, y la coalición de Morena, PT y Partido Verde, 219. Entonces, vemos que las coaliciones tienen la mayor cantidad de votos, eso sí, pero por partido ya vemos desaparecer. O sea, cuando la gente fue a votar no dijo, quiero votar por el PRI. Eso no sucedió. En el Senado de la República sucedió lo mismo. De los 128 senadores, 64 se eligen por principio de mayoría relativa, 32 por primera minoría y luego representación proporcional, que son los plurinominales. Ahí en ese caso, el Partido Verde obtiene una senaduría, Morena 3 por sí solo, la coalición PRI-PAN-PRD tiene 2, la coalición tiene 2, Alina Duarte. Y la coalición del
Partido Morena, PT, Verde, falta aquí el dato. En solitario, esto es lo importante, PAN, PT, PRD y PRI, tampoco Movimiento Ciudadano, tuvieron ningún lugar en el Senado. Es decir, todo lo que vayan a obtener es por primeras minorías y por plurinominales. Y ahí es en donde entran tanto el dirigente nacional del PRI como el dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, que se pusieron en las listas al principio y entonces ellos apañaron, ¿no? Si tienen su senaduría. Sí, este desmantelamiento, insisto, de la vida partidista que teníamos hace tan solo 5 años, ¿no? O sea, es que es impresionante pensar en la reconfiguración partidista de este país en tan solo 6 años, ¿no? Desde el 2018, no se diga hace 10, que era totalmente otra historia, o lo que significó las elecciones del 2012 y la correlación de fuerzas, ha cambiado brutalmente del 2018 al 2024, arrasando y obligando a repensarse. Es que imagínate, en tan solo un sexenio, se logra que desaparezca el PRD, ¿no? Y digo, es un logro también, pues obviamente y fundamentalmente también del pueblo de México, que hace conciencia sobre lo que ello implica. Se desaparece, está en vías de desaparecer el PRI, a pesar de la reelección al infinito y más allá de Alito Moreno, con estos datos que tenemos, que todavía logran llenar un auditorio, ¿no? Que es en donde tienen esta sesión. Algunos no los dejan pasar, vaya a apuntarlo para la crónica, ¿no? Estos episodios de déjenme pasar y terminan rompiendo puertas para ingresar al evento. Y vemos ahora también, y eso es, creo que habría que darle vuelta entonces, ¿no? ¿Dónde va a terminar esa gente que se está tratando de articular por fuera del mandato de Marco Cortés, de Alito Moreno, de Chucho Zambrano? Porque hay muchos damnificados de esta reestructuración de la vida partidista. Algunos de ellos han anunciado, ¿no? Y creo que ya empezaremos a ver hacia dónde se van. Creo que lo más natural es que se han ido encaminando algunas dirigencias, o así lo alcanzo a mirar, como la de Claudio X González, que está dispuesto a poner todo el dinero del mundo y toda la estructura necesaria para tratar de jalar bajo lo que podrá ser o no un nuevo partido. Ya les funcionó la marea rosa, ya lograron meter ahí... Bueno, hicieron un evento para convocarnos, al cual pues acudieron como 3 personas. Claro, pero en Twitter son un montón. Pero, sí. Veremos ahí, digo, ya por ejemplo hay personas como Sandra Cuevas o gente de la derecha, ¿no? Pero hay también otro sector de la ultraderecha que se quiere rearticular, a Costa Naranja, o incluso estos discursos, Naranjo, estos discursos que empiezan, creo que a mermar. A mí me impresionaba mucho que ya me parece que ya no tienen rubor, ya no se sonrojan al decir no hay que coquetear con la derecha. Estas declaraciones que da América Rangel, que es una diputada local del PAN, que yo creo que representa esa extrema derecha dentro del PAN, dice es que tuvimos el error de coquetearle a la izquierda, ¿no? De coquetearle al morenismo. La vía es ir más a la derecha, ir por la vida, por la familia. Empiezan ya a germinar también esos otros discursos de aquellas personas que ya no encuentran ni lo electoral, ni en lo ideológico, ni en lo político, ni en nada, algo en el PRI, en el PAN y el PRD. Entonces también hay un sector por ahí que está pululando pensando en construir algo, no lo sé, o disputar a la buena o a la mala, porque también las derechas son profundamente antidemocráticas, hay que decirlo, y desesperadas aún más. Y la última es la reconfiguración de Morena, ¿no? Que ahí es en donde habría que retomar también un poco de años antes. Es un partido que se va configurando y fortaleciendo a la vez como un frente amplio, y que hoy en día, con esta victoria tan contundente que se tiene en 2024, yo creo que está ante la oportunidad histórica de cambiar la correlación de fuerzas hacia la izquierda, ¿no? O sea, yo entiendo que se tengan que hacer frentes amplios, alianzas con sectores de la burguesía, pero también eso ya nos demostraron otros gobiernos en América Latina, que son parte de las limitaciones que tienen los llamados progresismos, y que al primer momento pues empiezan los golpes de Estado, las desestabilizaciones. Entonces ahora con esta mayoría pues calificada en el Congreso, con perfiles que vienen de movimientos sociales o de movimientos estudiantiles, como la propia próxima presidenta Claudia Sheinbaum, como la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, yo creo que ahí es en donde se tendrá que repensar no solo las alianzas
alianzas, sino cómo se avanza en la democratización de los debates, de la conformación del partido, y que naturalmente será un debate que seguramente estaremos abordando aquí en las próximas semanas, de cara también a la renovación de la dirigencia del Movimiento Regeneración Nacional Morena. Entonces, se está sacudiendo, creo que bastante, y a mí me parece maravilloso los debates que se están dando, para bien, para mal, se está debatiendo. Sí, yo creo que son debates de distinta naturaleza, pero efectivamente, y por eso decía, hay que ver en el reflejo de esta oposición, que finalmente es una oposición antidemocrática y absolutamente corrompida, lo que no queremos acá. Ahora, el purismo no existe tampoco, ¿no? Y de hecho, o sea, el otro día el presidente dijo una frase que me pareció también acertada, pero que es delicada también, ¿no? La política es este equilibrio entre, la política y el gobierno, entre la eficiencia y la efectividad, con la coherencia y el mantenimiento de las convicciones, digamos, pongámoslo así, ¿no? Y eso, bueno, pues es siempre un dilema, un debate. Entre estas dos estás, por ejemplo, frente ahora a lo que estamos viendo de la conformación de candidaturas que ya quedaron en la Cámara de Diputados y de Senadores, con la que mucha militancia de Morena no estaba de acuerdo, ¿no? Y que se sintió en algunos casos como una imposición, se enfrascaron en ese debate, que creo que es un debate legítimo, pero que del otro lado también estaba, a ver, todo esto está muy bien, pero también tenemos prioridades, y si vemos el horizonte, una de nuestras grandes prioridades es empujar el Plan C y la reforma al Poder Judicial, ¿no? Entonces, que también son, digamos, consideraciones que son legítimas. ¿De qué manera avanzamos? ¿De qué manera no nos convertimos en un movimiento testimonial, si no podemos seguir transformando, sin que tampoco estas concesiones que hacemos nos vayan erosionando desde adentro, ¿no? Esa es una cosa que siempre se está dando. Los partidos de oposición completamente erosionados, y por ejemplo con respecto a estos partidos o estos movimientos que se están dando dentro de la derecha y los cuestionamientos que se dan es que coqueteamos con la izquierda. Bueno, pues eso tiene razón. Coquetearon, o sea, porque se convirtieron en un escaparate publicitario. Yo te ofrezco lo que quieras, eso te doy, ¿no? Porque lo que estoy queriendo es agarrar votos. No, un movimiento político pues sí tiene que tener pues un marco de valores, de referentes, y de decir, por este lugar es al que queremos ir, y queremos ir de esta manera. Y el PAN siempre lo fue de una forma, y hay mucha militancia del PAN que ahora reclama: nos desdibujamos, o sea, ya dejamos de existir. Independientemente de que yo no esté de acuerdo con esos criterios y esas formas de ver el mundo, pues de todas maneras creo que si la falta de coherencia, la ruptura con esa coherencia, le costó muy caro al PAN, y le costó muy caro al PRI también, en la medida en que se fue despegando para convertirse en esta cosa desdibujada que más bien era una agencia de colocaciones. En eso se convirtieron, y en eso no se puede convertir Morena. Ese es el tema. Yo creo que esto que dices, no se puede permitir convertirse en un proceso testimonial. O sea, yo creo que es eso. Es envidiable, y hay que volver a hacer el zoom out, como hacemos con las cámaras, ¿no? Y verlo hacia afuera, para después saber en dónde hacer el zoom in, ¿no? O sea, dónde profundizar. Porque si lo vemos regionalmente, México es el único, y yo no me voy a cansar de repetirlo, ha habido gobiernos de izquierda progresistas muy similares en la región que se han quedado en lo testimonial, que se ha quedado en los grandes discursos revolucionarios, que a mí me encanta Gustavo Petro. Somos fans de Gustavo Petro, me voy a mandar a hacer así mi supermano así de Gustavo Petro, fan número 1. Pero Gustavo Petro no supo hacer las alianzas necesarias para hacer, no una agenda revolucionaria implica muchos ámbitos, pero una agenda mínima. Pudo una sacar agenda que una le permita avanzar, o que sea, le no permita, puede avanzar nada. O sea, en el horizonte lo que tenemos que tener claro es que le permita transformar la vida a la gente,
De eso se trata ser un gobierno de izquierda. No se trata de solo poner en discursos muy llamativos, reveladores y empáticos, sino cómo le transformas la vida. Y algo que retoma mucho Gabriela Rivadeneira, quien fue presidenta de la Asamblea Ecuatoriana y quien se encuentra exiliada aquí en México después de la traición de Lenín Moreno, es lo que dice, a ver, son datos muy concretos de lo que implicaron los gobiernos progresistas en América Latina durante la primera década, entre el 2000 y 2010, que fue sacar de la pobreza 70 millones de personas. Eso es algo brutal y nunca se había sacado en esas proporciones a tanta gente de la pobreza, especialmente durante un periodo pues encauzado directamente en la privatización, en el desmantelamiento del Estado, que mejor conocemos como los gobiernos neoliberales. Eso pasó y ocurrió, pero no se llegó a eso que también Hugo Chávez llamó ese punto de no retorno, que retoman hoy teóricos como Fernando Buenabad, en donde dice cómo logramos las condiciones concretas para que la derecha no regrese. Y en eso está, yo creo que un montón de estos debates que tenemos que dar, o sea, no solo se están dando, sino que urge que los tengamos que dar en múltiples sentidos. Y yo creo que hay debates que ya el propio Lenin, Trotsky, muchos han hablado sobre, primero, pues el sectarismo, el infantilismo de las izquierdas, pero también a mí me gustaría hablar de la unidad que sí tenemos que construir, ¿no? Porque a veces se cree que la unidad es llevarnos bien todos y entonces se nos olvidan nuestras diferencias de clase, o disciplinarse, ¿no? que eso tampoco es unidad, porque la unidad es también se da por convicción. Y la unidad se debate y la unidad se construye, pero tenemos que estar pensando en esa unidad de las izquierdas, pero sobre todo de un horizonte, y yo ahí sí a lo mejor me voy a ver muy anticuada, pero pues de los sectores que históricamente fueron oprimidos, ¿no? Esa unidad de las mujeres de la clase trabajadora, de los obreros en este país, de los sindicatos que fueron aplastados por políticas de Estado de tú no y así se hace, o sea, todos esos sectores tenemos que construir la unidad, porque el pragmatismo es una herramienta que se ocupa cuando no hay una unidad de clase y entonces se tiene que negociar con las derechas, se tiene que negociar con las oligarquías. Pero por eso la unidad está en función de un objetivo, o de varios objetivos. Entonces teniendo claro el objetivo... Y esa unidad es la que se tiene que construir, porque si no, entonces nos enfrascamos en qué diputado sí y qué diputado no. Discúlpame, pero a mí me parece que tampoco tuvimos una legislatura revolucionaria en estos últimos años. O sea, tuvimos grandes perfiles y oradores, pero entonces partimos de que ahora no, ahora sí se está dando. No, este pragmatismo se tuvo que recurrir porque no teníamos la construcción de base, ¿no?, de candidaturas populares respaldadas por toda la población. Entonces, yo creo que ese es el reto, es primero cómo pensamos en esa unidad pensada en cada una de las trincheras posibles, ¿no? Es decir, vamos a hacer más democráticos los sindicatos con la clase trabajadora unida en ese sindicato, vamos a democratizar la universidad a través de una unidad de las y los estudiantes. Es decir, hay muchos debates que se tienen que dar, pero a mí sí me preocupa que no empecemos a hablar de la democratización de la herramienta que se tiene en el caso de la Cuarta Transformación, que es también el partido, ¿no? Va a haber una renovación de la dirigencia, la militancia tendrá que asumir también su rol protagónico histórico para que no sea testimonial y que entonces, yo lo he repetido muchas veces, algo que a mí me pareció sumamente vanguardia, progresista o como queramos llamarlo, fue cuando Claudia Sheinbaum anuncia hace unos meses cuando ella queda como coordinadora. Recordemos que ella queda como coordinadora de los comités en defensa de la Cuarta Transformación. ¿Dónde están esos comités sacando los debates urgentes? ¿Dónde están organizándose? Y discúlpame, pero yo creo que lo que se estuvo haciendo, por ejemplo, estos fines de semana pasada, simplemente el pasado domingo, que fue domingo 7 de julio, se llevaron a cabo 416 asambleas en este país para discutir el Poder Judicial. Si a mí me preguntan dónde se tiene que dar los debates, es ahí. Por supuesto. Y vamos a hablar de las 20 reformas y vamos después a hacerlas de maneras, continuas para debatir absolutamente todo. Exacto. Y es que dijiste una cosa que es clave. No tuvimos una legislatura revolucionaria. No la tuvimos. Sin embargo, se avanzó. Hubo traiciones. De fundadores. Así es. De fundadores, no fundadores, de arrejuntados, ¿no? Y sin embargo se avanzó. Entonces, por eso el planteamiento de, o sea, cuando hay un proyecto, cuando hay una meta, un objetivo claro, entonces avanzamos en torno a ese objetivo. Y
entonces te puedes permitir que pues tengas arrastrados ahí pues incluso parásitos, no importa, porque no te vas a enfrascar, no significa que no se democraticen los procesos, que no se debatan las cosas. Lo que no puede ser es que la cosa intestina se convierta en lo fundamental que nos mueve, que eso pasó con el PRD y eso destrozó el PRD, ¿no? Y se perdió. Y eso está pasando con el PRI, con el PAN, digo, no es que sean ejemplos, ellos pero somos muy felices de que se están peleando. Pero bueno, entre esas estamos. Y así están las cosas. No pudimos resolver la pregunta y en realidad como que sí tenemos medio la respuesta de qué va a pasar con la oposición. Más bien parece que que hay un antes y un después, que esta oposición tal cual la conocíamos como PRI y PAN, pues serán otra cosa, tenderán a desaparecer y a lo mejor a replantearse al regreso a sus principios, en el caso del PAN, porque pues una base social de derecha en México pues siempre ha existido y no creo que se vaya a cambiar. En el caso del PRI yo lo veo más nebuloso, la verdad, y creo que muchos priistas se van a ir a Morena, como ha sucedido también. Sí, y ahí es en donde nuevamente las audiencias que nos están escuchando, o sea, lo que queremos, creo, también interpelar es que también es nuestro deber acabar con eso, ¿no? Es decir, y ya lo ha hablado también en este espacio Héctor Alejandro Quintanar, en donde habla de los mecanismos que también Morena llegó a tener muy firmes, en donde se hizo una política de alianzas, pero se pusieron candados, ¿no? Para gente que estaba implicada en actos de corrupción, para gente que tenía horizontes más allá de lo ideológico en la praxis, ¿no? Que sí había violentado la vida democrática de este país. Y yo creo que eso es a lo que tenemos que estar obligados y obligadas, ¿no? No se le cierra filas solo desde las cúpulas, ¿no? de un partido, sino sobre todo y fundamentalmente desde las bases. En el momento en que se organizan estas asambleas, en el momento en que se exige la renovación de los estatutos, en el momento en el que se construyen candidaturas populares de izquierda revolucionaria, ¿no? Pero también en el momento en que se entiende que este proceso y la vida partidista no es lo único que tiene que cambiar en México, ¿no? Yo vuelvo a insistir, es que hay un montón de cosas que democratizar. Ahí está la Universidad Nacional Autónoma de México con una élite dorada y una junta de gobierno que no responde a los intereses de absolutamente nadie más que de ellos. Ahí están incluso el Poder Judicial y todas estas reformas que hemos hablado. Todavía no se toca la reforma fiscal, la reforma de medios, ni siquiera la del Poder Judicial, el tema de las fiscalías. Es un piso mínimo, ¿no? Y hay que insistir en que este es un camino muy largo. Sí, ahora eso también es un debate y yo te diría, hay una otra postura, que es la postura que ha tenido el presidente y no le ha funcionado mal tampoco, que es decir, dar una oportunidad a gente que ha tenido una muy mala marca, una muy mala trayectoria, y hay varios ahí, pero que incorporados en un nuevo proyecto con un marco no solamente de valores, sino de reglas y de formas de conducirse dentro de ese movimiento, entonces reaccionan y actúan de manera diferente. Claro está, si dentro del movimiento vuelven a cometer, entonces sí, hasta para allá. Pero no se les deja de dar la oportunidad. Y bueno, ahí tenemos a un Manuel Bartlett. Yo creo que es uno de los casos icónicos, ¿no? Ha sido icónico. La verdad es que sí, ¿no? Entonces, digamos, sí está ese debate. Ponemos un piso mínimo para que quienes ya la regaron, entonces no vuelvan a estar, no entren, o damos la oportunidad y entonces aprovechamos también las cualidades que pudiera tener, que muchos sí las tienen, pero en un marco en donde estamos vigilando que no vayan a convertirse en eso. Un poco la frase también de estos días del presidente, antes como antes, ahora como ahora, que era cómo establecíamos las relaciones con las empresas, con la oligarquía y todo, y que mucha de esa oligarquía pues sí se ha ajustado a unas nuevas reglas y un nuevo encuadre que les ha permitido ganar, pero no de la manera voraz y corrompida que lo hacían, ¿no? También cambiemos eso, ¿no? Que estamos obligados también a cambiar esa correlación de fuerzas en lo económico para que también no existan esas oligarquías, ¿no? O sea, más allá de cómo se quieran mover y si son buenas o malas personas, o sea, creo que sí tenemos que cambiar absolutamente todo, porque también no está bien, ¿no? Que haya gente que todavía, o sea, los Salinas Pliego, que se la pasan en su yate ganando millones haciendo nada, porque hay un montón de gente explotada en este país, ganando sueldos miserables por estos grandes empresarios. O sea,
Lo que digo es, yo creo en la formación política, o sea, yo también me dedico a eso y yo salgo a las calles creyendo que no todos nacimos revolucionarios, ni nacimos feministas, Correcto. ni nacimos... Pero yo sí creo que hay cosas que te cambian la vida, ¿no? Y que hay un momento de quiebre en donde haces conciencia por múltiples razones, sea tus razones de vida, ese chispazo, una conferencia, un momento de discriminación, de segregación, qué sé yo. Hay un montón de cosas y yo creo en eso, yo creo y no solo creo en eso, sino que la historia nos ha demostrado y los datos son fehacientes, ¿no? Mucha de la gente que votó en 2006 por el PAN, por el PRI, después fue votando en el 2012 por Morena, ¿no? Bueno, por el presidente hoy presidente López Obrador, y el 2018 un gran porcentaje de la gente que votó por esos otros partidos vota por Morena. O sea, y ahí es en donde tenemos que tener claridad que hay un cambio de mentalidad. Y no solo el 2018, el 2024 hay muchos más votos, millones de votos más, porque hay una transformación del pensamiento, hay una transformación de la praxis y hay un convencimiento. Entonces, más bien es eso, es tener el rumbo bien claro para saber que podemos presionar y que la democracia es justamente la radicalización de la conciencia del pueblo tomando decisiones para la vida pública. Entonces, ahí es en donde creo que estamos cada vez aún más embaucados, ¿no? Con estos procesos, porque ya se abrió la puerta y para que no sea testimonial, tenemos que ser protagónicos también de esto, desde cualquier trinchera, y yo lo resumo siempre en estar informados, en estar formados, organizados y movilizados. Y la movilización se expresará desde la batalla comunicacional en redes sociales, en cómo consumes información, pero también salir a las calles cuando sea necesario. Así. Y perseguir a nuestros legisladores para que voten esas 20 Exactamente. reformas. Con esta linda reflexión de Alina Duarte nos vamos a despedir el día de hoy. Nos vemos a la próxima ya con Óscar Camacho de regreso. Muchas gracias por acompañarnos. Thank you.